sobre cada una de nuestras vidas, Padre amado. Gracias por tu fidelidad. Bendice, Dios, a cada hora alegre, bendice cada familia, cada hogar. Como te pedimos que esta noche bendigas tu hermosa palabra y nos permitas, Dios de los cielos, poder escuchar tu corazón. Gracias en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que los bendiga, mis amados hermanos, que bueno podernos ver esta noche hermosa. ¿Sí? ¿Qué tal si les hago una invitación y los que están por aquí los hacemos aquí unidos a los de aquí? ¿Sí? Que podamos estar ahí cerquita de los hermanos. Los hacemos allí. No olviden, mis amados, que tenemos una invitación especial toda la semana. Tenemos toda esta semana, en las mañanas, oración en la madrugada. A las 5 de la mañana, un tiempo muy especial en las manitos del Señor. Y el Señor dice: yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y uno sabe que a veces madrugar es un sacrificio, pero cuando uno ama, no hay sacrificio demasiado grande que uno pueda hacer. Uno está dispuesto a sacrificar todo y más cuando tenemos que darnos cuenta cómo el Señor está amando a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ver a diario el inmenso amor del Señor por nuestras vidas, porque sabe, lo único que te tiene vivo hoy es el amor que Dios te tiene, es lo único. Porque así hoy hayas sido la mejor persona del mundo, ni siquiera eso hizo que mereciera que vivieras hoy. Así hoy recibieras el premio al mejor ser humano de la tierra, eso no te daría la posibilidad de vivir. Lo único que nos da la posibilidad de vivir es el inmenso, glorioso amor de Dios por nosotros. Y si una persona no está viendo el amor de Dios, pues esa persona jamás va a corresponder en amor al Señor. Porque yo tengo que darme cuenta que Dios llena mi día de muchos cuidados que vienen de parte de Él, de muchos cuidados, pero esos cuidados son el amor de Él conquistando mi corazón. Y puede ser que haya personas que digan: pero es que yo no paso dificultades, no paso problemas. ¿Sabe qué significa eso? Que hay una manifestación muy gloriosa de Dios sobre tu vida. La Biblia lo describe como gracia sobre gracia, que Dios te trae uno y otro favor cada momento, y un favor que no merecemos para que lo miremos a Él y nos entreguemos con todo nuestro corazón. Vaya conmigo por favor a Gálatas, capítulo número 4, Gálatas, capítulo número 4, versículo número 21. Nosotros tenemos que entender que Dios en este tiempo especial está preparando la iglesia para un viaje. Dios está preparando la iglesia para un viaje en este tiempo. Y no sé si tú estés preparando tu equipaje, si estés preparando tus accesorios, si estés preparando todo lo que necesitas para ese viaje. ¿Y sabe cuál es la maleta que necesita preparar el creyente? Su corazón. Esa es la maleta. Lo único con lo que vamos a ir al cielo es con un corazón que ame al Señor. Es lo único que nos vamos a poder llevar de esta tierra. No vamos a poder llevar nada más. Ese equipaje no le cabe nada más, no tiene algo más que se le pueda añadir. Lo único
que Dios espera que en este tiempo preparemos es nuestro corazón. No importa cuántas dificultades tengas. Leía esta semana de un hombre y me impactó mucho porque vivió hace muchos años. Vivió hace como en el año de 1820 aproximadamente. Pero la inquietud de la lectura de este hombre fue porque él dejó su trabajo, era ingeniero, y fue a un sector por allá en Europa y se dedicó desde que se encontró al Señor a predicar todos los días la palabra de Dios. 25 años, todos los días buscando a quien hablarle del Señor. Pero justo un día antes de morirse, lo entrevistaron y le preguntaron: ¿por qué no has desmayado? ¿Por qué llevas 25 años perseverando en hablar de Dios? Les has hablado a toda clase de gente, has caminado, no te ha dado miedo meterte en ningún lugar, a donde has podido has ido, pero no te has dado cuenta que eres un fracaso. ¿No te das cuenta que en 25 años que llevas predicando, ni uno solo de los que te ha oído se ha entregado al Señor? ¿No te das cuenta que eres un fracaso? Y él, con una sonrisa en los labios, dijo: no, yo no soy un fracaso. Y si Dios me diera otros 25 años para vivir, seguiría hablando de Él, aunque nadie me escuche. Porque lo menos que yo puedo hacer por alguien que me ha amado tanto es no callar su amor, aunque muchos no lo quieran oír. Al día siguiente de esa entrevista, no sabían, al día siguiente este hombre falleció. Murió predicando 25 años y ni uno solo se convirtió. Pero él dijo: pero yo no perdí mi tiempo, porque cómo no hacer todo mi esfuerzo para dar a conocer a aquel que entregó su vida por mí. Así que él no miraba cuánto era el resultado, sino cómo hacer que mi vida muestre al Señor. Si muchos no quieren, pues ¿qué puedo hacer? Pero lo que yo quiero es mostrar a Dios, mostrarlo, que cuando llegue al cielo le diga: Señor, yo no pude pagar mi tiquete para venir aquí, Señor, pero una vez supe que tú lo habías pagado por mí, hice mi mayor esfuerzo por agradecerte tanto que me habías dado. Y si mi esfuerzo fue anunciándole a otro, Señor, valió la pena haber dedicado mi tiempo a eso. Y sabe, nosotros no fracasamos cuando el tesoro de nuestro corazón es el Señor. Así, hacia afuera la gente no vea los resultados. Hacia afuera, alguna vez les compartí que un pastor me preguntó: ¿dónde queda su congregación? Yo le expliqué dónde. ¿Cómo se llama su iglesia? Le expliqué cómo se llamaba. Y después de eso me miró a la cara y me dijo: oiga, pero a usted como que no lo conoce sino el Señor. Y yo dije: bendito Dios, me basta y me sobra. No importa que yo sea un desconocido para el mundo entero, no importa que nadie sepa siquiera dónde el Señor me permitió predicar, no importa que nadie sepa ni siquiera cómo me llamo, pero si Él me conoce es suficiente, porque Él a muchos en aquel día, dice la palabra, les dirá: apartados de mí nunca los conocí. ¿De qué me serviría a mí ser conocido en toda una ciudad o ser conocido en toda una nación? Si el día que llegue mi hora voy delante del Señor y el Señor me diga: ¿usted quién es? ¿De dónde salió? ¿Usted quién es? Señor, yo prediqué en ciudades, en coliseos, prediqué en estadios, Señor, yo era de las emisoras. Y el Señor me va a decir: apartado de mí, nunca lo conocí. Y entonces ese día me alegró lo que ese pastor me dijo: usted como que no lo conoce sino el Señor. Y yo dije: bendito, me sobra y me basta, me sobra y me basta, es suficiente. Si Él me conoce, aunque nadie más sepa de mí, eso me es suficiente. Hay una canción que en un pedazo del coro decía que lo importante es que Él sea reconocido aunque yo quede en el olvido. ¿Sí o no? Que nadie se vuelva a acordar de mí, no importa, pero que sea Él
el que marcó el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Gálatas, capítulo número 4, versículo número 21 al 31, vamos a leerlo así de corrido. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la ¿qué? De la libre. Y aquí aparece una historia del Antiguo Testamento, la cual el apóstol Pablo describe como una alegoría lo que pasó en esa situación. ¿Qué es una alegoría? Es una situación que detrás trae escondido un mensaje. Y cuando nos remontamos un poquito a la historia bíblica para recordar la vida de un hombre llamado Abraham, nos damos cuenta que toda esa historia que vivió Abraham, Dios la tenía escrita con un propósito para hacernos entender muchas cosas que corresponden a la vida espiritual que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Y quiero que se centre en el verso 28. Dice: así que, hermanos, nosotros como ¿quién? Somos hijos de ¿qué? ¿Cuál es la característica de los hijos de la promesa? Que son libres, ¿sí o no? Son libres. Bueno, entonces vaya conmigo al Antiguo Testamento, por favor. Vaya conmigo a Génesis y vamos a pegar un repasito para llegar a ese Isaac que es de quien queremos compartir esta noche. Génesis, capítulo número 15, versículo número 1. Dios ha puesto la mirada sobre un hombre, y sobre ese hombre en el que Dios ha puesto la mirada, Dios le ha hecho promesas. ¿Cuáles son las promesas que le ha hecho a este hombre? Le ha dicho a Abraham que su descendencia va a ser como la arena del mar, o como el polvo de la tierra, o como las estrellas del cielo. Y si uno mira, los tres son cosas incontables, a las que no se le puede llevar contabilidad. Porque ¿cuándo acabaría uno de contar el polvo de la tierra? ¿Cuándo acabaría de contar la arena del mar? Y ahora que los telescopios llevan mayor profundidad en las galaxias, uno se da cuenta que realmente no se sabe dónde termina el universo. Y el universo está lleno de estrellas, o sea que las estrellas, el único que puede saber el número de ellas es el Señor. Es el único que puede saber esto. Y Dios le hace la promesa a un hombre, a este hombre Abraham. Pero Abraham se encuentra con un serio problema, como nos encontramos todos nosotros. Nosotros
Todos hemos recibido la promesa de recibir vida de parte de Dios, de recibir de parte del Señor la vida eterna. Pero a veces nos miramos y nos damos cuenta que en nuestras fuerzas como que es imposible alcanzar aquello que Dios dispuso desde la eternidad. Y dice el capítulo 15, verso 1: después de estas cosas vino palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y ahí cuando lo llevó afuera y le mostró las estrellas, yo no sé, tuvo que haber sido un momento espectacular para Abraham, porque yo no sé, últimamente uno mira al cielo y no hay tantas estrellas como hace algún tiempo uno podía ver. Por alguna manera ya no se dejan ver. Pero no sé cómo sería aquella noche en la que el Señor le abrió las cortinas del universo a Abraham y le dejó ver. Y Abraham, creo que apenas vio la multitud de estrellas, desistió de contar, desistió de llevar el número. Pero él tiene una inquietud y en cierta manera él está pensando en algo. Está pensando no en lo que Dios puede hacer, sino en lo que Él mismo puede hacer, como nos pasa mucho a nosotros. Y tal vez por eso a veces no entendemos por qué la necesidad de orar y de buscar al Señor y de escudriñar la palabra, porque muchas veces estamos buscando qué es lo que yo puedo hacer, pero no lo que el Señor puede hacer. Recuerden que Abraham viene de un territorio que se llama Ur de los Caldeos. Él vivía en la región de los babilonios y allí aprendió muchas cosas. Y una de las costumbres que tenían los caldeos era que si no tenían hijos, lo que hacían era coger el mejor de sus esclavos y darle como estatus de hijo, hacerlo como un hijo adoptivo, para cuando ese hombre desapareciera, ese esclavo que se convirtió en hijo adoptivo heredara, ¿cierto? Ese era el pensamiento que tenía Abraham. Abraham ya tenía una solución para el Señor. Y el Señor dijo: no es posible, porque los esclavos jamás podrán heredar las cosas del Señor. En el Nuevo Testamento el Señor habló de quién era esclavo. Le dijo a los escribas, le dijo a los fariseos: ustedes son esclavos. Y ellos se escandalizaron, le dijeron al maestro: ¿cómo que somos esclavos? Nosotros jamás le hemos servido a nadie, jamás hemos sido llevados cautivos. Y el Señor los miró y les dijo: el que peca, esclavo es de qué? Es el pecado. Así que, ¿qué estaba diciendo el Señor? Quien es esclavo del pecado jamás será un heredero del reino de los cielos. Pero nos encontramos con una situación que nosotros, por nuestros propios medios, queremos ofrecerle al Señor métodos o ideas para poder ser libres del pecado. Miren, hoy en día la carrera que más auge, ¿cierto? Con eso no estoy diciendo que una persona no la pueda estudiar. Lo que quiero decir es hacia dónde está llevando el ser humano las cosas. Hoy en día la carrera que más auge está cogiendo es la psicología, ¿cierto? Porque hay un problema que tiene el ser humano y no ha encontrado cómo solucionarlo, y es el pecado. El problema del hombre es el pecado. Pero el hombre ha querido solucionar el problema del hombre solucionando la manera de pensar, ¿cierto? Tratando de decir que es que como piensa está equivocado, y resulta que el problema del pecado del hombre no se soluciona cambiando de manera de pensar, se soluciona
cuando esa persona viene a los pies de Cristo y es lavado por la sangre del Cordero. Lo único que soluciona la vida de pecado es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice la palabra, que es la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo están solucionando los psicólogos, los psiquiatras y todo este problema del pecado? ¿Qué están volviendo a la gente? La están volviendo adictiva a muchos medicamentos, ¿cierto? Y entonces la gente empieza a tomar medicamentos y medicamentos para poder solucionar un problema por medios humanos, como viene aquí Abraham a proponerle al Señor. Abraham viene a decirle al Señor: yo no tengo heredero, pero le propongo que allá hay una metodología, allá hay una forma de hacerlo. Y a veces nosotros queremos traerle las metodologías de afuera al Señor, para proponerle al Señor cómo puede cambiar o hacer nuevas nuestras vidas. Pero el Señor aparece y dice: mire, yo lo que voy a hacer, Abraham, es un milagro. ¿Cuántos necesitan que Dios le cambie el corazón? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tú necesitas esperar de Dios? Un milagro. Nada que tú hagas, ni ninguna estrategia nuestra nos va a servir. Lo único que va a servir es lo que el Señor le dijo a Abraham: Abraham, yo decidí darle un hijo y se lo voy a dar, punto. Y el Señor fue el que en Ezequiel prometió que Él quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne, y ese corazón lo limpiaría, y en ese corazón escribiría sus palabras. Así que yo me tengo que apropiar de lo que Él se propone hacer. Señor, tú has prometido que vas a dar un corazón nuevo. Yo me pego de la promesa del Señor. Abraham, ¿qué dice? Ahí más abajito dice la escritura que Abraham le creyó a Dios. Dijo: bueno, entonces yo ya sé que mi plan no sirve, entonces yo creo en lo que tú vas a hacer, yo creo en lo que tú vas a orar. Y es donde yo tengo que empezar a centrar toda mi mirada y todo mi corazón. ¿En quién? En el Señor. Ahora, pase ahí adelantico, por favor. Pase ahí adelantico. Capítulo número 16, versículo número 1, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto cuando las cosas no se dan en el momento que yo quiero? ¿Cierto? Mucha gente desiste de orar por lo siguiente: porque fue y oró, y si no sucedió lo que ella esperaba en el momento que ella esperaba, se desanima de orar. ¿Cuántos se han desanimado de buscar al Señor? Porque tal vez lo empezaron a buscar por cosas que ellos anhelaban. Se las pusieron en las manos de Dios, pero tal vez Dios no le respondió. Y no le respondió porque tal vez Dios consideraba que no era el momento. Porque tal vez Dios, que de manera anticipada conoce nuestro futuro, sabía que eso no me convenía. Sabía que eso no era lo que me iba a acercar a Él, que tal vez si me daba muchas cosas, me iba a alejar de su presencia. No sé si recuerdan que hace algún tiempo se compartió lo que le había pasado a una mujer que amaba mucho al Señor, y que esa mujer que amaba mucho al Señor, entregada, enamorada del Señor, su hijo pequeño de 5 o 6 años murió. Le dio una enfermedad y murió. Y ella todos los días se postraba en el altar y lloraba y le decía al Señor: ¿por qué te llevaste a mi hijo, Señor? Pero dime, ¿por qué te lo llevaste? Y dice que un día estaba ella orando cuando sintió la voz de su hijo que dijo: mamá. Ella reconoció que era la voz de su hijo y salió a la calle. Y cuando salió a la calle volvió a escuchar la voz que decía: mamá. Y hacia donde escuchó la voz ella se dirigió. Por allá, unas cuadras adelante, vio un muchacho como metido entre una caneca de basuras colgando. Cuando ella lo vio de lejos, le pareció esa la figura de su hijo. Y se fue corriendo porque ella percibía que la voz venía de allá. Cuando iba llegando donde el muchacho, se levantó un muchacho que estaba sacando basura para comer. Y estaba trabado y todo eso. Cuando ella lo ve, eso le causa mucho dolor en el corazón.
Y en ese momento el Señor le dice, ¿sabes por qué me llevé a tu hijo? Para evitarte el dolor de verlo así. Por eso me lo llevé a mí. Ella volvió al altar y ya no le dijo al Señor más, ¿por qué? Señor, sino gracias Dios, porque tu amor sobrepasa mi entendimiento. Y tu cuidado es mayor que lo que yo puedo percibir dentro de mi corazón. Pero yo tengo que entender que Dios tiene un tiempo para todo y tiene un propósito con todas las cosas. Pero si yo no entiendo que Dios está orando, mira, amado, cada vez que tú oras no pierdes tu tiempo, aunque a tu parecer no esté ocurriendo nada. Pareciera que oraras y no pasa nada, pero dice la palabra del Señor que todas las oraciones son recogidas en el cielo. Es más, el Señor dijo allá en Apocalipsis que habían un poco de copas llenas de incienso, que eran las oraciones de los santos, ¿cierto? O sea que no perdemos nuestro tiempo cuando oramos, aunque te sientas de lo peor, porque es que el Señor jamás dijo ora para que te sientas mejor. La oración no es para sentirme mejor, la oración es para reconocer que sin Dios yo no puedo vivir, que Dios es tan bueno que muchas veces después de que oro me permite salir en paz de su presencia, me permite salir sin cargas, aunque apenas vuelvo y me encuentro con los problemas, vuelvo y me cargo, pero tengo la oportunidad de volver al Señor a que vuelva y me descanse. Dios es demasiado maravilloso, pero cuando Dios tarda en responder, nuevamente aparece en nuestro corazón a proponerle al Señor otra vez una solución de nuestro razonamiento, porque no seguimos pegados de la promesa esperando en lo que Dios se propone hacer, sino que siempre queremos meter la manito. Y dice en el capítulo número 16 de Génesis, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el Señor le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, no es el Damaseno, no es Eliezer, te voy a dar un hijo. El asunto es que eso lo dijo Dios hace 10 años. ¿Y una espera de 10 años es cortita? Pase allá adelantico, verso 3, dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. ¿Cuándo había pasado? ¿Cuánto? Desde el momento en que Dios dijo, no, yo te voy a dar un hijo y tu descendencia será como las estrellas, como el polvo, como la arena. 10 años, donde Abraham está esperando, pero Dios no se ha manifestado, pero Dios ha estado obrando en el corazón ¿de quién? De Abraham. Son 10 años, mire, el tiempo de mi vida invertido en el Señor no es un tiempo perdido. Aunque todavía no seamos lo que Dios espera que seamos, no es un tiempo perdido. Pero aquí apareció Sara y nuevamente a traer una costumbre de afuera, porque allá en Babilonia la costumbre era que si la esposa no daba hijos, entonces una esclava de su casa se acostaba con su esposo, tenía un hijo y apenas nacía le quitaban el hijo, la esclava seguía de esclava y el hijo se convertía en el heredero de quién. Así que Abraham se acostó con la esclava y tuvo un ¿qué? Y tuvo un hijo, ¿cierto? Ismael. Pero el Señor después aparece y dice, venga, ¿dónde están mirando? Abraham, ¿está feliz? ¿Cierto? ¿Qué era el problema? Que es que solo va a traer gozo el hijo de la promesa, no el hijo de nuestro esfuerzo. Porque si usted lee allá en casa el capítulo 16, dice que Sara estaba triste porque lo que hace que la empleada estaba embarazada, la empleada empezó a humillarla, dijo, yo ya no le sirvo, sírvame usted a mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La que le va a dar un hijo a su marido soy yo, no usted. Así que ¿quién es más importante en esta casa? Y se le convirtió en una causa de tristeza esta situación a Sara. Porque mire, todo el esfuerzo nuestro por producir las cosas de Dios, lo único que va a hacer es que nuestro corazón esté en amargura. Porque no vemos, y aún los resultados no son, porque no provienen de Dios. Y Sara estaba en problemas, hasta que el Señor apareció, y vaya conmigo allá adelantico, Génesis capítulo 18.
versículo número 1. Dice: después le apareció el Señor en el encinar de Mamré. ¿Sabe cuántos años han pasado aquí? Pasaron desde el momento en que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, pasaron 10 años hasta que quedó embarazada Agar. Y desde el momento en que Agar quedó embarazada hasta esta visitación del Señor, pasaron otros 15 años. O sea, hace 25 años que Dios le dijo al Señor, que el Señor le dijo a Abraham una promesa. Una promesa. ¿Señor tardó en llegar? No. El Señor venía preparando el corazón de Abraham para todo lo que él iba a hacer. Dice acá el 1: después le apareció el Señor en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, que no te ruego que no pases de tu siervo. Y pasa en el verso 9, dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Vino una primer visitación del Señor, y la visitación era para decirle: Sara va a quedar embarazada. O sea, llegó el momento donde no es el esfuerzo humano, sino una visitación de Dios. ¿Qué necesito yo para que haya un cambio verdadero en mi vida? Una visitación del Señor. Y él viene y le dice: en el tiempo de la vida. ¿Cuánto dura un embarazo? Normal, 9 meses. O sea que el Señor la volvería a visitar ¿en cuánto? 9 meses. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de ¿quién? De él. Pase ahí adelante. Estamos leyendo solo los aspectos más importantes de la historia. Segunda visita del Señor, 21:1. Visitó el Señor a Sara como había que. Yo le pregunto: ¿cuántos están esperando que Dios los visite? ¿Cuántos están esperando? Yo quiero decirte, si tú eres una persona que no ora, te puedo decir: tú no estás esperando que Dios te visite. No estás esperando. Si tú eres una persona que no escudriña la palabra, no estás esperando que Dios te visite. Si tú eres una persona que no te congregas, no estás esperando que Dios te visite. Pero ahora Sara está esperando la segunda visitación ¿de quién? Del Señor. Y dice aquí en el capítulo número 21, verso 1: visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había. ¿Será que el Señor va a hacer con nosotros como ha hablado? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Pero mire lo que pasa en el verso 6. ¿Qué le había producido el esfuerzo humano cuando Sara vio nacer el hijo de su esclava? ¿Cómo estaba? ¿Sí o no? Pero mire ahora lo que pasó en el verso 6. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho. ¡Ah, qué hermoso! ¿Sí o no? Es que de verdad que solo puede traer felicidad al corazón lo que ha hecho Dios. Nació de Dios y se hizo con los recursos de Dios. Dios me ha hecho reír. Y escuche, y todo el que espere como Sara finalmente lo experimentó, y dice: y cualquiera que lo oyere se reirá con quién, se reirá conmigo. Porque esa risa diría: Señor, no sabía esperar, pero cuando me visitaste, la realidad de tus promesas fueron sobre mi vida. Ahora,
¿Recuerda que empezamos leyendo allá? ¿Que quiénes eran Isaac? Vuelva por favor, no pierda acá que ya vamos a volver al versículo 22. Deje ahí el capítulo 22 de Génesis, que ya vamos a volver. Y vuelva a Gálatas, que fue donde empezamos. Porque toda esta introducción era para llegar a esto. Gálatas, capítulo 4, versículo número 28. Mira lo que dice. Así que, hermanos, nosotros como ¿quién? Isaac. Somos hijos de la promesa. ¿Por qué nació Isaac? Por la manifestación gloriosa del poder de Dios. Por eso nació Isaac. Ahora dice el apóstol Pablo, nosotros somos como Isaac. Te pregunto, ¿cuánta alegría trajo el nacimiento de Isaac a Abraham y a Sara? ¿Cuánta alegría? ¿Se imagina el momento en que sintieron el primer lloro? Cuando sintieron por primera vez a ese bebé en sus brazos. Cuando tal vez Abraham se quitó la camisa para darle el primer abrazo a pecho pelado a su pequeño Isaac. Tuvo que haber sido un momento de muchas lágrimas, un momento de mucho quebrantamiento, un momento de mirar al cielo y decir, Señor, no merecemos tanto. Realmente esto es un milagro que yo no merecía en mi vida y en mi corazón. Ahora, ¿por qué tanto interés en Isaac? ¿Sabe? Isaac es una figura, escuche, de la iglesia a la que el Señor se va a llevar en el rato, por lo que vamos a ver a continuación. Isaac es una figura de la iglesia que Dios se va a llevar en el rato. Vaya ahora sí conmigo al capítulo 22 de Génesis. Y vamos a mirar aquí dos perspectivas, ¿cierto? Con mucha claridad. Y después vamos a mirar a Isaac y el Isaac que tiene que nacer en tu corazón y en mi corazón. Porque el nuevo nacimiento para nosotros es un Isaac, un milagro de Dios dentro de cada uno de nosotros. Capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que Dios probó ¿a quién? A Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí se dan dos escenarios muy poderosos, gloriosos, hermosos, que tienen que llevarnos a entender el propósito de Dios. El primer escenario es como Dios el Padre decide revelarle al Padre de la fe la obra de la cruz y hacerlo partícipe en una mínima parte de todo lo que el Señor iba a experimentar cuando Cristo fuera llevado a la cruz del Calvario. Abraham, toma a tu hijo y llévalo y ofrécelo en sacrificio. Porque ¿quién fue el que ofreció el sacrificio a su hijo en la cruz del Calvario? Fue el Padre. Pase ahí a la vueltica, por favor, verso 5. Verso 6, leamos el verso 6 para mirar esto. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. ¿Quién estaba cargando la leña donde se iba a hacer el sacrificio? ¿Sí o no? ¿Quién estaba? Fue el Padre el que puso la cruz sobre los hombros de Jesús, no fue la gente. Fue el Padre el que puso sobre los hombros de Jesús la leña para el sacrificio. Y crean, nosotros a veces vemos solo a Jesús yendo a la cruz, y camino a la cruz iba el Padre e iba Jesús juntos. Los dos iban juntos, como iba Abraham con su hijo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. En la cruz del Calvario no estaba solo Jesús, también estaba el Padre. También estaba el Padre allí.
haciendo una entrega de amor. Y Dios le permite a Abraham ser partícipe de esa experiencia extraordinaria, de esa experiencia gloriosa. Y allí hay una luz. 2000 años antes de venir Jesús, el Señor le estaba permitiendo a Abraham tener una gran esperanza de lo que el Padre iba a hacer por toda la humanidad. Amén. Esa es la primera parte. Hoy no vamos a profundizar en esa, vamos a profundizar en la siguiente, en Isaac, porque Isaac ahora se convierte en una figura de la iglesia. ¿Para qué nació Isaac? Para un día ser ofrecido en un altar como sacrificio. ¿Por qué es una figura de la iglesia? Porque la iglesia no tiene que morir en el sacrificio, sino que la iglesia se tiene que presentar es como un sacrificio vivo delante de Dios. Fíjese, el único sacrificio que no tuvo que morir fue el de Isaac. Isaac fue el único que estuvo amarrado a la leña, listo para morir, y tuvo que salir vivo, no experimentó muerto. Nosotros no tenemos que experimentar muerte, porque la muerte ya la experimentó ¿quién? Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando estoy hablando de esa muerte, no estoy hablando de que un día no vayamos a morir. Estoy haciendo es una referencia a cómo se presentaban los sacrificios. Recuerde que la Biblia dice que un sacrificio sin derramamiento de sangre no era ¿qué? Sacrificio. Así que el único que presentó un sacrificio sin derramamiento de sangre fue Isaac, ¿cierto? Fue Isaac. Y ahora lo vemos de una manera más impresionante, porque Isaac sube, ¿sí o no? Y cuando van subiendo, él pregunta, ¿dónde está el cordero que va a morir? El padre, ¿qué le dice? Dios se proveerá de cordero, ¿sí o no? Entonces, fíjense lo hermoso que nos va a ayudar a ubicarnos en muchas cosas. Voy a tratar de resumirlo para que nos alcance el tiempo lo más. Y aquí esto nos va a ayudar a ubicarnos en varios aspectos. Uno, que la iglesia de este tiempo es una iglesia que va a solas con el Señor. Por eso, si te cuesta mucho estar a solas con el Señor, tienes que empezar a hacer cambios profundos en tu vida. No sea que no seas Isaac. Porque una de las cosas que hizo Abraham con todos los sirvientes que llevaba fue que les dijo, ustedes nos acompañan hasta aquí, y los dejó donde empezaba la montaña y les dijo, esperen acá, nosotros subiremos, adoraremos y volveremos, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que muestra Isaac? Isaac no necesita que nadie lo esté viendo para estar ofreciéndole adoración al Señor. Isaac, porque vamos a mirar que es que Isaac en aquel sacrificio se ofreció voluntariamente. Porque díganme, ¿qué persona consciente y en su razón, sin entender lo que es la adoración, se va a acostar a que lo amarren sobre un poco de leña para que lo acuchillen ahí? Le pregunto, Abraham ya era un anciano. Si cuando nació Isaac tenía 100 años y ahora el Isaac que va a ser sacrificado tiene aproximadamente 17, ya Abraham está muy viejito. Dígame, un anciano de 117 años, ¿cómo puede manipular y obligar a un joven de 17 que está lleno de vida? La única forma era que ese joven de 17 sabía que iba y se acostó allá y le dijo, papá, amárreme, no importa, amo tanto a Dios que si hoy me toca morir, vale la pena morir por él. No importa, yo vine a ofrecerme en sacrificio. Por eso empezamos a ver un Isaac, porque Isaac es la iglesia por la que el Señor va a venir, y va a venir porque es una iglesia que va a subir a ofrecerse a solas con el Señor, como dice Romanos 12, en sacrificio santo, vivo, agradable al Señor. Es una iglesia que no necesita público, que no necesita quien lo esté mirando y quien le esté aprobando, porque mira, el mayor fracaso que nosotros nos podamos llevar es que la gente me diga, uy, usted qué belleza de cristiano, y que usted llegue delante del Señor y el Señor le diga, yo nunca lo conocí. El mayor fracaso, se ganó la mejor opinión de los hombres, porque los hombres siempre lo vieron aparentando, los hombres siempre lo vieron como que sí amaba al Señor,
Pero esa fue su vida pública. Pero el Señor dice, pero nunca lo conocí, nunca lo vi en el lugar secreto. Siempre te estuve esperando. Ese lugar siempre estuvo vacío y no te interesó porque no había quien te felicitara. No había quien reconociera lo que hacías. Y como no había quien reconociera lo que hacías, por eso no lo hiciste. Y te olvidaste de que lo que estabas haciendo lo hacías para Dios. Allá subió Isaac y fue un joven que voluntariamente puso su vida como sacrificio. No derramó su sangre, pero ofreció su vida. Lea conmigo Romanos, por favor, 12:1. Romanos, capítulo número 12, versículo número 1. Y te vas a dar cuenta si es o no es la vida de Isaac, la vida de la iglesia que el Señor se va a llevar. Mire lo que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué? Le pregunto, ¿cómo presentó su vida delante del Señor en aquel altar Isaac? En sacrificio vivo. Ahora dice: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué? ¿Cómo se ofreció él? Isaac subió obligado. Tuvieron que llevarlo amarrado, ¿cierto? Nada, él estaba tan entregado. ¿Sabe cuál era el pensamiento de Abraham? De Isaac: lo mejor es morir en las manos de Dios. Y si este altar es para adorar a Dios y aquí muero, esta será la mejor de las muertes. Alguna vez escuché una predicación donde el que estaba predicando narró toda la historia de ellos y él lo explicaba de la siguiente manera. Dice que Abraham, él le puso un toque de imaginación, pero muy coherente, porque dice que cuando ya estaba Isaac atado con las cuerdas, Abraham levantó el cuchillo para degollar a su hijo. El primero que intervino fue Isaac. E Isaac dijo: papá, detente un momento, todavía no lo puedes hacer. Abraham arrancó el cuchillo y le dijo: ¿y por qué? Y dijo: porque todavía no le hemos adorado al Señor. Papá, antes del sacrificio cantemos una canción. ¿Cuál quieres que cantemos, hijo? Y le dijo: papá, ¿te acuerdas de esa que dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y se empezó un coro ahí de dos, Abraham y su hijo, cantándole al Señor? Cuando hubieron cantado con grande celo, Isaac miró a su padre y le dijo: papá, estoy listo, ahora sí me puedes sacrificar. ¿Qué entendió Isaac? Que su vida era del Señor, y que todo lo que se le ofrezca al Señor es lo de mayor valor en nuestra vida, y que no debemos escatimar absolutamente nada en nuestra entrega a Él. Por eso Isaac es una figura de la iglesia por la que el Señor va a venir. Una iglesia que se ofrece en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Que dice: no tengo pereza de madrugar a orar, me va a costar un resto, Señor, me compraré 10 relojes hasta que no duerma de la bulla, Señor. Pero, Señor, si aquí una mañana nos coges y llegó el momento de que sea nuestra partida, Señor, lo mejor es morir en tus brazos. Lo mejor es morir en tu presencia. 3 aspectos importantes. Te los voy a dejar para que los estudie en su casa, para que se dé cuenta cómo Isaac sí es una figura de la iglesia por la que Dios viene. 3 acontecimientos marcaron la vida de Isaac, sino que no alcanzamos a andar hoy en ellos. 3. El primero, su nacimiento. ¿Cómo fue su nacimiento? Milagro del Señor. Casi que Isaac no le tenía que decir a su papá, papá, sino abuelo. Su nacimiento es un milagro. Segundo, su sacrificio fue la otra parte importante de él. Fue una ofrenda al Señor. ¿Sí o no? Y el tercer aspecto importante de la vida de Isaac fue su matrimonio.
Y si usted mira, ahí está la vida del creyente. Nacemos a una vida nueva por un milagro, para que a través de ese milagro mi vida sea una ofrenda agradable a quién, ¿sí o no? Porque el siguiente paso que nos espera es el matrimonio con el Señor, porque cuando Él venga iremos a las bodas del Cordero. ¿Te das cuenta cómo ese Isaac necesita nacer en nuestro corazón? Ese Isaac necesita nacer en nosotros. Isaac vivió para glorificar al Señor, y la iglesia por la que el Señor viene es una iglesia que vive para glorificarlo. Amén. Ponte sobre tus pies, vamos a darle gracias al Señor en esta noche, y que podamos decirle a Dios de todo nuestro corazón: Señor,